Miércoles 21 de abril de 2021, soy Paloma Barreto y comenzamos JN Noticias con nuestros principales titulares. JNE activó su sistema de dispensa virtual para ciudadanos que no acudieron a votar. OMPE denuncia noticias falsas sobre fraude electoral e insta a ciudadanía a no dejarse sorprender. En la entrevista de hoy, todo sobre el récord histórico en la elección de mujeres congresistas. Amigos, comenzamos con el desarrollo de nuestra información en materia electoral. Luego de los comicios generales, el Jurado Nacional de Elecciones activó su sistema de dispensa virtual para aquellos ciudadanos que no acudieron a votar. En la siguiente nota, veamos qué causales proceden en este caso. Luis Grillo, jefe de servicio al ciudadano del JNE, explicó qué significan las solicitudes de dispensa al voto para que el elector no perciba la multa en caso el día de la elección no acudió a sufragar o a ser parte como miembro de mesa. Hay que entender que, dadas las circunstancias de la pandemia en que venimos enfrentando aquí en el Perú y en el mundo, el Congreso de la República promulgó una ley donde nos pedía que por favor consideráramos a ciertos grupos de la población como vulnerables. Hay que recordar, personas que de 65 años a más, con el legítimo temor de acercarse a un local de votación, no participaron del proceso, van a poder solicitar una dispensa con la gratuidad del caso. Porque también es importante recordar que una dispensa tiene un costo de 23,60 y una justificación de 23,40 siempre y cuando la causal solicite el pago. El especialista recordó que la causal para personas mayores de 65 años a más es gratuita, así como para aquellos comprendidos dentro de los grupos de riesgo y personas impedidas de ingresar al local de votación al presentar una temperatura mayor a 37,5 grados. ¿Qué sucede con los ciudadanos que perdieron su DNI o les robaron y entre las cosas que le roban efectivamente estaba el DNI? Como tenemos conocimiento, usted solo puede emitir su voto o solo puede instalar una mesa cuando porta su documento nacional de identidad. Entonces el procedimiento establece que usted pone la denuncia, tramitan, te reniegue el nuevo DNI y cuando le emiten el nuevo DNI, usted tiene que hacer el pago respectivo por derecho de trámite y solicitar una dispensa y o justificación. Como probablemente usted pudo haber sido miembro de mesa y tampoco pudo votar, tiene dos omisiones, solo hace un pago de derecho de trámite, que es el menor, el de 23,40. Con ese único pago y con la misma documentación, usted sustenta para ambos recursos. Otros casos son de aquellos peruanos que se encuentran fuera del territorio nacional por temas de estudio o aquellos que están realizando algún trámite de salud fuera del territorio nacional, también aplica para esta causal con el pago respectivo de derecho de trámite. Los trámites, recuerda el JNE, se realizan únicamente de manera virtual mediante el sistema de dispensa virtual instalado en el portal www.jne.gov.pe. Se precisa además que las solicitudes solo procederán si están debidamente sustentadas hasta el mes de julio. Y los resultados de las elecciones han sido inesperados para algunos electores, lo que ha derivado de crear rumores sobre una posibilidad de fraude electoral. Esta semana se difundió otro video en redes sociales que la OMPE desmiente rotundamente. Vamos a ver. Un video sobre una presunta manipulación de votos de las elecciones del 11 de abril viene circulando en Facebook y Twitter. Se muestra claramente a un grupo de policías retirando material electoral de una vivienda en Tumbes y a una multitud enfurecida que clama justicia. Pero no se deje engañar. La Oficina Nacional de Procesos Electorales aclaró a través de su cuenta de Twitter que este video no corresponde a las elecciones generales del 11 de abril.
La grabación, que fue publicada esta semana primero en la red social TikTok, tiene un alcance de más de 28.000 me gustas y supera los 15.000 compartidos. El ente electoral indicó que las imágenes pertenecen a las elecciones regionales y municipales del 2018, tal como lo muestra un medio web regional. De esta forma, la institución aclara otra insinuación que pone en duda el proceso electoral. La OMPE ha desmentido la veracidad del video. Negó que las imágenes correspondan a las elecciones generales del 11 de abril, pues este registro audiovisual dice que es de los comicios regionales y municipales del 2018, ¿no? Y si usted me dice, ay, yo no le creo a la OMPE, Alicia, ¿le creerás tú? Bueno, revisemos entonces el video, ¿no? Y un detalle importante es el uso de la mascarilla, ¿no? Que hoy en día la policía la usa de manera obligatoria y ahí nadie la tiene. Así que solo le doy ese datito para que no se deje engañar. La mascarilla ya es prácticamente una prenda íntima, entonces hay que usarla todo el tiempo. Y en estas épocas, 2018, nadie la usaba. Varios los congresistas que han patinado. Fake news se llama eso, ¿no? Fake news. La aclaración de la OMPE fue difundida por diversos medios de comunicación que opinaron sobre estas noticias falsas. La Oficina Nacional de Procesos Electorales precisó que las personas que desempeñaron el cargo de miembros de mesa deben registrarse en la web del organismo electoral para cobrar la compensación económica. La Oficina Nacional de Procesos Electorales informa que todas las personas que asumieron el rol de miembros de mesa hasta el final de la jornada electoral del domingo 11 de abril, ya sean titulares, suplentes o voluntarios de la fila, y que no se hayan registrado en la página web del organismo electoral, deberán hacerlo para recibir una compensación económica de 120 soles. La OMPE habilitó en su página web el enlace para realizar el registro de datos en una declaración jurada para el otorgamiento de la compensación económica del 21 al 29 de abril. Así se podrá validar con certeza la información de quienes ejercieron verdaderamente como miembros de mesa. En la plataforma, los miembros de mesa consignarán su DNI, nombres y apellidos, dirección, número de celular y correo electrónico. Además, deben indicar los datos correspondientes a la modalidad de cobro de la compensación que elijan. Es preciso indicar que todos los datos que se consignen en el registro para la compensación deben corresponder al miembro de mesa. Gracias a la labor y compromiso de los miembros de mesa, el 11 de abril se llegaron a instalar el 99.99% mesas de sufragio a nivel nacional. La primera mesa que se instaló fue la número 01542-4, a las 4 de la mañana en la institución educativa número 56114 Fernando Túpac Amaru, ubicada en el distrito Túpac Amaru, provincia de Canas, Cusco. Para la segunda vuelta electoral, la cual se realizará el mes de junio, la OMPE invoca a la ciudadanía y especialmente a los más jóvenes a asistir temprano a los locales de votación para asumir el rol de miembros de mesa y de esta manera contribuir a que las personas puedan ejercer su derecho al sufragio. Bien, y a fin de promover el debate político entre la ciudadanía, el Jurado Nacional de Elecciones realizó la conferencia vía Zoom Balance de las Elecciones Generales 2021 y perspectivas para la segunda vuelta. El Jurado Nacional de Elecciones realizó la ponencia Balance de las Elecciones Generales 2021 y perspectivas para la segunda vuelta. Esto forma parte de las Jornadas por la Democracia que promueve su Escuela Electoral y de Gobernabilidad. Esta interesante conferencia tuvo como expositor al politólogo e internacionalista Luis Fernando Núñez, quien analizó e interpretó las cifras de los últimos resultados electorales. Otro dato entre cifras. No votaron en la primera vuelta casi el 42% de los 24 millones y poco aptos para votar. De nuevo aquí hay un problema de desconfianza, de desafección, de que no se sienten representados entre 18 candidatos de 24 partidos, casi 25 a nivel nacional. En una charla de una hora, el conocido consultor no solo hizo un breve recuento sobre la coyuntura electoral, sino también un llamado de atención a los electores que desconocen los planes de gobierno de la opción por la cual van a votar. Dime la verdad, ¿has leído los dos programas de gobierno?
Bueno, profesor, en verdad no he leído. Es que me han dicho que dice, yo digo, no te pongas a creer en eso que me han dicho que dice. Tienes que leer los programas de gobierno. Es igual que esta gran discusión que tenemos sobre si necesitamos una nueva constitución o necesitamos aplicar la constitución que tenemos. Y yo le digo a mis alumnos, ¿ustedes han leído la Constitución del Perú? ¿Han leído el capítulo económico de la Constitución del Perú donde se habla de la economía social de mercado? Bueno, en realidad es que me dijeron que ahí dice, ¿qué es eso? ¿Dónde está tu criterio? ¿En Radio Bemba? Este ciclo de conferencias que analiza la importancia de las elecciones generales en el contexto de los 200 años de la independencia se iniciaron el 11 de febrero pasado y ya han participado más de una docena de expertos nacionales e internacionales. Para mayor información sobre este ciclo de conferencias, dirigirse al correo electrónico escuelaelectoral@jne.gov.pe y para las próximas inscripciones en el enlace siguiente que sale en la pantalla. Bien amigos, por otro lado les contamos que tras la suspensión de la atención presencial en las oficinas del RENIEC, la agencia andina preparó un informe en el que orienta a la población a hacer uso de los medios virtuales de esta institución para acceder a sus servicios. Como medida para frenar los contagios y muertes por coronavirus, el RENIEC cerró todas sus oficinas ubicadas en el nivel de riesgo extremo y algunas otras. En total, serán 84 oficinas que estarán cerradas del 19 al 25 de abril. Si requiere un trámite, entérese cómo funcionará en esta semana de cierre. Los servicios de RENIEC están disponibles desde la plataforma institucional. Realmente la gama de servicios que tenemos a disposición de la ciudadanía es muy amplia. No se cubren los principales servicios demandados por la ciudadanía. Que los ciudadanos opten por elegir los servicios digitales a fin de evitar que vayan de repente innecesariamente a nuestras oficinas cuando pueden hacer el servicio web y solamente asistir a nuestras oficinas en los casos estrictamente necesarios. En caso tenga problemas al realizar sus trámites a través de esta vía, puede comunicarse con la Agencia Digital de RENIEC. Nuestra agencia digital es un servicio orientativo con personal especializado que está a disposición de la ciudadanía desde las 7 de la mañana hasta las 11 de la noche. Para, recibir este servicio orientativo, solamente deben comunicarse a nuestra central telefónica 315-2700, 315-4000, anexos 3000, 4000, 5000 y 6000, y van a ser atendidos en un paso a paso para que puedan registrar exitosamente sus trámites desde nuestra plataforma web. Debido a la coyuntura, más de 1,5 millones de DNIs se han entregado de enero hasta la fecha de las elecciones. Es el trámite más solicitado. ¿Qué sucede con las personas que realizan estos u otros trámites? Los ciudadanos que han estado citados en esta semana van a ser reprogramados para la primera semana de mayo. Les va a llegar un mensaje de texto a sus celulares, se están enviando mensajes de texto y se realizará una reprogramación en nuestros sistemas para la primera semana de mayo. También a los ciudadanos que requieren la renovación de tal forma que podamos ayudarlos a que puedan realizar un trámite de renovación de DNI desde su domicilio y solamente se pueda reprogramar una cita para el recojo. Recuerde, no es necesario ir a las oficinas a realizar sus trámites. Opte por las plataformas digitales y acuda a las oficinas solo cuando sea necesario. Amigos, y las elecciones generales 2021 nos dejarán un hito histórico respecto a la cantidad de congresistas mujeres que tendremos en el Legislativo Nacional y sin lugar a dudas esta es una excelente noticia. Hoy vamos a conversar con Pilar Tello, ella es oficial de programas en Perú y responsable del área de género para Latinoamérica de IDEA Internacional. ¿Cómo está, señora Tello? Bienvenida. Muy buenos días. Gracias por la invitación. No, usted las gracias por acompañarnos. ¿Qué significado tiene que este nuevo Congreso va a tener la cantidad de 51 mujeres representantes?
Bueno, en realidad, como lo decías, es una gran noticia. Es la primera vez que en nuestro Congreso tenemos una cantidad más o menos equilibrada entre hombres y mujeres. O sea, las 51 mujeres que dices representan el 39% de parlamentarios y parlamentarias, y nunca antes esto ha sucedido en nuestro Congreso. Hay que recordar que en el Perú se aprobó la cuota de género en el 97, que consideraba que un 25% de las listas deberían ser constituidas por mujeres, y después, 3 años después, se aumentó al 30%. Y desde entonces sí hubo un incremento de mujeres en el Parlamento, pero nos hemos mantenido entre 22 y 28% en el mejor momento en mujeres elegidas. En el Parlamento anterior llegamos casi hasta el 30%, pero por los cambios que hubieron, salieron algunos congresistas, hubieron algunos fallecimientos, y llegamos a ser casi el 30% de mujeres. En esta elección, por primera vez, las mujeres elegidas son el 39%, 51 mujeres parlamentarias. Y esto realmente es un hito histórico para nosotros, hay que felicitarnos, porque cuanto más mujeres estén en política, finalmente la población está siendo representada de una manera más equitativa. O sea, la política está siendo un reflejo de lo que es la sociedad. Recordemos que en nuestra sociedad tenemos un 51, casi 51% de mujeres en ciudadanas, ¿no? Y el padrón electoral va más o menos por ahí. Por lo tanto, si las ciudadanas son casi 51%, el padrón electoral dice que más o menos el 51% de las electoras y electores son mujeres, y además en los partidos la militancia también es alrededor del 50-51%, está muy bien que la representación vaya más o menos siendo reflejada en esa proporción. Efectivamente, pero tenemos que recordar que este logro o este alcance no ha sido nada fácil. Esta ha sido la lucha de muchas mujeres que finalmente han logrado aprobar la paridad y la alternancia el año pasado al 50% para estas elecciones. Efectivamente, en realidad esos no son derechos ganados fácilmente. Como lo dices, son el resultado de luchas y un permanente trabajo a nivel de la sociedad civil, instituciones públicas. Hay muchas organizaciones de la sociedad civil que han estado tras eso y no han bajado la guardia. Y también hay que reconocer que muchas instituciones públicas, ¿no? Entre ellas el Jurado Nacional de Elecciones, en el mismo Congreso han habido parlamentarias y parlamentarios, hombres y mujeres que han tenido esta bandera, el Ministerio de la Mujer, la Defensoría del Pueblo. Entonces, en realidad es un conjunto de instituciones, personas, tanto desde el Estado como desde la sociedad civil, que han estado empujando estos procesos. Y creo que en general lo que la gente ha estado aspirando es tener una democracia más sólida, donde hombres y mujeres estemos representados. Solo ahí podemos construir una democracia que realmente represente la ciudadanía. En el Perú y en Latinoamérica estamos en procesos de construcción de nuestras democracias, y eso necesita tener un reflejo de la ciudadanía a la que se representa. Precisamente este reflejo de la ciudadanía todavía no es exacto en el Legislativo Nacional. ¿Y por qué todavía no somos el 50% de mujeres representadas en el Congreso de la República? Todavía, ¿por qué no se alcanza esta cifra? Si podría darnos algunos alcances al respecto. Claro, en realidad creo que es un paso muy importante, hay que reconocerlo, y claro, todavía queda como un camino por andar, ¿no? Los países donde se ha logrado tener un número más equitativo, casi un 50%, entre 48 y 53% de mujeres en el Parlamento, son aquellos donde se ha aprobado la paridad, la alternancia, pero además se ha eliminado el voto preferencial, es decir, las listas son cerradas y bloqueadas. El cómo se construyen las listas tiene su correlato en los resultados, ¿no? Entonces, hay que recordar en Latinoamérica cómo va más o menos las tendencias para recordarlo también. Y es importante lo que también mencionas, estas cifras son en el Congreso, pero a nivel de los poderes, en los niveles subnacionales, o sea, gobiernos regionales y locales, aún tenemos grandes brechas que tendremos que ver en el mediano y corto plazo, ¿no? A nivel de regidurías y de consejeros regionales, los porcentajes van entre 22 y casi 30%, pero a nivel de cabezas de lista, es decir, presidentas regionales y alcaldesas, las cifras son realmente muy bajas.
Recordemos que no tenemos ni una sola presidenta regional elegida en las últimas elecciones y menos del 5% de las alcaldías son ocupadas por mujeres. Por lo tanto, es un tema que está todavía como para ser visto, hace parte de los retos que tendremos que asumir y los siguientes pasos para fortalecer la democracia, como lo veníamos diciendo. Claro que sí. Ahora, respecto a las normas que se tendrían que aplicar para incentivar la participación política de las mujeres, este año se ha aprobado en el Congreso y también se ha promulgado ya en nuestro país la ley contra el acoso político, también que lo previene es muy importante, sin embargo, seguramente se requieren hacer otros esfuerzos para garantizar que las mujeres se animen a participar en política y finalmente alcancen estos cargos de representación y no solamente a nivel de legislativo, sino, como usted lo decía, en los 3 niveles de gobierno. Sí, efectivamente, la ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en política es fundamental. Y nuevamente es una lucha por la que se ha venido trabajando hace varios años y tenemos que felicitarnos nuevamente y felicitar al Congreso por la reciente aprobación el pasado 8 de marzo. Igual habrá que definir y trabajar el reglamento para su aplicación, ¿no? Bolivia ha sido el primer país que aprobó una ley similar hace muchos años y le tomó mucho tiempo el elaborar y poner en marcha el reglamento correspondiente. Entonces esperemos que en nuestro caso sea mucho más ágil. Y claro, hay muchos otros retos, ¿no? Y además no hay que recordar que no solamente es un tema normativo. Por ejemplo, hay que pensar en los partidos políticos que deberían hacer el esfuerzo de convertirse de organizaciones políticas tradicionales a organizaciones más inclusivas, donde los niveles de representación estén muy equilibrados. Si hacemos un análisis de cómo están internamente los partidos, nos vamos a dar cuenta que en el Perú y en Latinoamérica no solamente es un tema exclusivamente peruano, los partidos tienen una militancia muy similar entre hombres y mujeres, entre más o menos del 39% y 53% la militancia es femenina. Pero cuando empezamos a ver cómo se organizan los cargos de toma de decisión, es decir, secretarías de los partidos y presidencias y secretarías generales, la presencia de mujeres va disminuyendo. Y en el Perú sucede eso también. Entonces, tendríamos que avanzar a llegar en algún momento a tener dentro de los partidos un número equilibrado de hombres y mujeres muy similar, que finalmente son las organizaciones que toman la decisión, que definen quiénes van a ser candidatos, se organizan internamente. Nosotros les decimos que son una suerte de porteros de la democracia, son los que abren la cancha para que más mujeres estén tomando decisiones, estén participando de la vida política y va por ahí. Los medios de comunicación también tienen un reto importante porque finalmente la cobertura de medios tiene que ser equilibrada para hombres y mujeres. Aún en muchos casos persisten estereotipos de género contra las mujeres políticas. Aún muchos temas son preguntas en los medios son dirigidos a mujeres y otros temas para hombres, y en realidad si hablamos de política, hombres y mujeres deberían ser cuestionadas de igual manera. Entonces hay varios temas sobre los que tenemos que ir avanzando. Y finalmente a nivel de ciudadanía también es muy importante empezar a deconstruir estereotipos. Es muy importante desde los diferentes espacios empezar a combatir el machismo, que finalmente es el que tiene su correlato en efectos en la política, ¿no? La violencia contra las mujeres es un efecto directo del machismo, que es muy persistente en nuestra sociedad y ha permanecido y permanece todavía de manera muy arraigada. Hay mucho trabajo por hacer todavía en nuestro país. Vamos a aprovechar ahora para darle una mirada a Latinoamérica. ¿Qué es lo que pasa respecto a paridad y alternancia en países como Chile, Colombia y bueno, ya nos hablaba usted de Bolivia? Sí, en realidad que en Latinoamérica somos el continente que estamos segundos a nivel del ranking mundial. El primer país que está, digamos, nos lleva a la delantera es Bolivia. Tiene 53% de mujeres en la Cámara Baja o Cámara de Diputados, que hay que realmente aplaudirles. Y hay otros países donde están avanzando y están en este proceso. Chile recientemente aprobó la paridad, aprobó una cuota de género un poco más alta de la que tenía. Es uno de los países donde la presencia de mujeres está, digamos, de medio para baja. Pero recordemos que tiene un proceso constitucional, un proceso así de elaboración de una nueva constitución
tenían elecciones junto con nosotros el pasado 11 de abril, que se han suspendido para junio, y estas elecciones es muy importante resaltar, el proceso que seguirán en Chile es bien importante resaltar, porque la Asamblea Constituyente debería estar constituida por un número equitativo o equilibrado de hombres y mujeres. Así lo han determinado sus normas. Pero además lo importante será que dentro de la misma Constitución que definan, el tema de promoción de las mujeres y promoción de los derechos de las mujeres y la equidad de género para hombres y mujeres esté presente en toda la Constitución. Es un debate que lo tienen todavía y lo llevarán a cabo en el próximo, o sea, en este y el siguiente año. Y en el caso de Colombia, igual el porcentaje de mujeres elegidas no es el de los mejores, digamos, está más o menos entre el 20 y 30%, tendrán que mejorar sus marcos normativos y vamos avanzando, pero a nivel de región hemos ido avanzando de a poquitos, o sea, hasta 1961, todos nuestros países aprobaron el derecho a sufragio, reconocieron el sufragio femenino como un derecho fundamental. Desde entonces hasta más o menos 1990, el porcentaje de mujeres tampoco se incrementó mucho. Históricamente empezó Argentina con una ley de cuotas donde se incrementó la presencia de mujeres hasta ese entonces teníamos máximo el 10% de mujeres en Latinoamérica y empezó a incrementarse. Después, varios de los países han seguido la secuencia de elaborar cuotas. Hemos continuado esta suerte de camino aprobando paridad y alternancia. Actualmente somos 8 países latinoamericanos que tenemos la paridad y la alternancia y vamos avanzando de a poquitos. Esperemos que estos avances sean más rápidos, porque si no, claro, nos va a tomar como 50 o 60 años para avanzar y tener una democracia más equitativa en Latinoamérica. Avances tienen que ser más rápidos en todo caso y todavía hay mucho trabajo por hacer para garantizar la representación al 50% de mujeres y al 50% de varones, que sería lo ideal. Señora Pilar Tello, nosotros estamos muy agradecidos con usted por acompañarnos aquí en JN Noticias. De nada, muchísimo gusto para mí también, muchas gracias por la invitación. Y una cosa que es importante, solo antes de terminar, es recordar que es importante hacer que las mujeres lleguen, pero también es importante generar condiciones como para que permanezcan en política. Un estudio que hicieron en España hace muchos años concluía con una frase que decía: los hombres hacen política y las mujeres pasan por ella. Y no es porque no queramos hacer política, sino que muchas veces las condiciones son mucho más difíciles, el espacio político es muy poco amigable para las mujeres y hay que generar condiciones como para que todos y todas se sientan cómodos haciendo política, poniendo las agendas que normalmente no están en el debate político como agendas prioritarias y recordando las demandas de las diferentes poblaciones que son diferentes finalmente y muchas veces no se ponen en el debate ni la agenda política simplemente porque hay gente que no las ve. Entonces, por eso es importante que mujeres estén en política, haciendo políticas públicas y recogiendo estas demandas de más del 50% de la población. Excelente, qué importante lo que nos menciona, generar las condiciones para que las mujeres permanezcan en política y en la toma de decisiones de nuestro país. Muchísimas gracias, señora Pilar. Hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias, Paloma. Adiós. Cuídese. Amigos, nosotros vamos a hacer una brevísima pausa y volvemos. Seguimos en JN Noticias. El Jurado Nacional de Elecciones informa a la ciudadanía que no acudió a sufragar en la primera vuelta que podrá ejercer su derecho al voto libremente en la segunda jornada, pese a contar con una multa electoral. El JNE ha registrado más de 83.000 solicitudes de dispensa por no votar el 11 de abril. En ese sentido, el representante del ente electoral, Luis Ernesto Grillo, señaló que aquellos que no pudieron votar en la primera vuelta podrán hacerlo en la segunda, aun si no han tramitado la dispensa o tengan pendiente el pago de la deuda. Nadie te puede impedir el ejercicio de su derecho de voto, absolutamente nadie. Yo puedo tener vigente esta multa o puedo tener vigentes multas anteriores, pero nadie me puede a mí impedir el ejercicio de mi voto. Así que uno tiene que ir a votar. Si yo no fuera a votar, voy a generar una multa adicional, ¿no?, que enfrentar.
El especialista recordó que quienes no votaron podrán pagar su multa directamente en el Banco de la Nación a través de 2 códigos. El 8915 para caso de omisos al sufragio. Usted se puede acercar al banco y hacer el pago de 88 soles, que es por no haber votado, y el tributo 493 cuando usted no ha instalado la mesa de sufragio. Recordemos que el monto asignado para esta multa es del 5% de la UIT vigente de 220 soles para este proceso. También explicó cuál es el proceso para quienes requieran pedir la dispensa al voto mediante la página del JNE. Ingresen a Google, ponen dispensa virtual JNE y les va a llevar al módulo para que puedan ingresar los datos que están consignados en su DNI. Finalmente, Luis Grillo recalcó la importancia de pagar las multas electorales a fin de evitar problemas al realizar trámites personales. Bien amigos, vamos a continuar con el desarrollo de nuestra información. Hoy vamos a dar la bienvenida a los colegas del Ministerio de Salud que todos los miércoles nos compartirán su microinformativo nacional. Veamos qué nos han preparado. Adelante. Muy buenas tardes y bienvenidos al microinformativo del Ministerio de Salud. El viernes 16 de abril inició con gran éxito la primera jornada de vacunación territorial contra la COVID-19, dirigida a adultos mayores de 80 años de 22 distritos de Lima Metropolitana y Callao, quienes acudieron a 12 puntos de vacunación. Esta iniciativa fue posible gracias al trabajo articulado del Ministerio de Salud, ESalud, CISOL, las sanidades de las Fuerzas Armadas y Policiales, las municipalidades distritales y la Dirección Regional de Salud del Callao, y continuó vigente hasta el domingo 18 de abril. El Ministerio de Salud lanzó el servicio Vacunacar para facilitar la vacunación contra la COVID-19 y que los adultos mayores de 80 años sean inmunizados en sus vehículos. Este servicio estuvo vigente durante la primera jornada de vacunación territorial y se implementó en 5 puntos de la ciudad: el Polideportivo Villa El Salvador, el Complejo Deportivo Villa María del Triunfo, el Parque de las Leyendas, La Videna y el Real Felipe. El fin de semana, el presidente del Perú, Francisco Sagasti, y los titulares de la presidencia del Consejo de Ministros y Ministerio de Salud asistieron al Aeropuerto Internacional Jorge Chávez para recibir el lote de 276.000 vacunas de la marca AstraZeneca, las cuales llegaron gracias al mecanismo COVAX Facility, el cual es un fondo de acceso global para vacunas contra la COVID-19 y que permite un acceso justo y equitativo de las vacunas por parte de los países en desarrollo. Este cargamento es parte de los más de 13 millones de dosis destinadas para nuestro país, por lo que se espera que en mayo llegue el siguiente cargamento. ¿Cómo podemos ayudar a prevenir la COVID-19? ¿Sabes cuál es la respuesta? Nosotros somos la respuesta. Porque el futuro está en nuestras manos. Caminando con las manos limpias. Y aunque nos reunimos para lograr grandes cosas, es momento de distanciarnos para otras mejores. Porque tú, ellos, nosotros, somos la respuesta. ¿Te unes? No bajemos la guardia ante la COVID-19. Y esta semana, no te pierdas charla virtual sobre prevención de mordeduras caninas en el contexto de la COVID-19, hoy a las 3 de la tarde. Charla virtual sobre medidas preventivas de la COVID-19 en el mercado de abastos los días jueves 22 y viernes 23 a las 4 de la tarde. Y la charla virtual sobre cómo lograr una lactancia materna exitosa en el contexto de la COVID-19, que se realizará este viernes 23 a las 5 de la tarde. Para acceder a los links de participación, ingresa al Facebook del Ministerio de Salud. Bicentenario del Perú. Gobierno del Perú. La Contraloría General de la República nos informa ahora sobre las acciones de control realizadas en la región Arequipa. Vean.
La Contraloría General identificó que el servicio de limpieza y desinfección de buses del Sistema Integrado de Transportes de Arequipa se viene efectuando sin supervisión y con insumos que no cumplirían con los requisitos solicitados, lo que pondría en riesgo la salud de operadores y usuarios del transporte público urbano frente a la COVID-19. Según un informe de control concurrente a la Municipalidad Provincial de Arequipa, el contrato de supervisión firmado el 3 de noviembre del 2020 se dejó sin efecto el día 11 de ese mismo mes, debido a que la empresa no logró presentar la garantía de fiel cumplimiento. También revela que el servicio de limpieza y desinfección de buses del Sistema Integrado de Transportes no se estaría prestando de acuerdo a lo establecido en los términos de referencia con respecto al uso de insumos, por cuanto la solución desinfectante utilizada por la empresa proveedora no cumple con las características requeridas. Además, se verificaron inadecuadas condiciones de seguridad, lo que podría generar el riesgo de contagio y propagación de la COVID-19. Auditores de la Gerencia Regional de Control de Pasco supervisaron la distribución de tablets y sus complementos del programa Aprendo en Casa a escolares y docentes en zonas rurales y urbanas en la región. La supervisión se realizó también en los colegios más alejados en los distritos de Simón Bolívar, Guayay, Tiniahuarco, Huachón, San Francisco de Asís de Yarusyacán, Huariaca en la provincia de Pasco, así como Santa Ana de Tusi, Goillarisquisga, Yanahuanca, Pillao, Paucar, Chacayán, Vilcabamba en la provincia Daniel Alcides Carrión. El objetivo es determinar si la recepción, almacenamiento y distribución de las tablets, así como la funcionalidad y uso de los mismos, se efectúan en concordancia con el marco normativo aplicable y si se cumplió con la finalidad pública del programa Aprendo en Casa. Es el turno de conocer las principales acciones y actividades del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. En este instante presentamos el informativo Midis. ¿Cómo están? Hoy es miércoles 21 de abril del 2021. Estas son las principales noticias. En Iquitos, la ministra Silvana Vargas dio inicio a la primera campaña de acción social 2021 de las plataformas itinerantes gestionadas por el MIDIS a través del programa País. En simultáneo, zarparon 10 naves que permitirán a 100.000 personas de comunidades nativas y centros poblados de las regiones de Loreto, Ucayali y Puno acceder a servicios priorizados del Estado. Es un gran día en el que vemos que la articulación del Estado se hace efectiva para atender a la población que se encuentra en situación de dispersión y distancia. Estamos desplegando 10 plataformas itinerantes, 8 en Loreto, 1 en Ucayali, 1 en el lago Titicaca, todas justamente garantizando que la atención del Estado se reúne en estas embarcaciones para recorrer distintas comunidades y garantizar esa presencia que tanta falta hace. La titular del MIDIS también participó de manera virtual en el lanzamiento de la estrategia Aprendo en Casa del Ministerio de Educación en tambos del programa País. Se enlazaron 100 tambos cuyas señales de internet dan soporte para que escolares de zonas rurales dispersas se conecten a esta estrategia. A partir de ahora, en 100 tambos de nuestro país, más de 30.000 niños van a tener acceso a la posibilidad y acceder a las retransmisiones de la estrategia Aprendo en Casa, acceso a internet, la posibilidad de descargar materiales pedagógicos, la posibilidad de disponer de espacios seguros y ventilados para estudiar. Desde diciembre del año pasado, el programa Contigo del MIDIS incrementó su cobertura en un 85%. Gracias a ello, 74.126 personas con discapacidad severa y en situación de pobreza o pobreza extrema a nivel nacional reciben una pensión bimestral de 300 soles. De este total, el 30% son menores de edad. Diana Prudencio, directora ejecutiva de este programa, recuerda cuáles son los requisitos para ser beneficiarios de Contigo. El primer requisito es contar con un certificado de discapacidad severa emitido por el sector salud, un establecimiento de salud público-privado, tener una clasificación socioeconómica de pobreza o pobreza extrema, de acuerdo con el sistema de focalización de hogares, el SISFO, y además no estar recibiendo otra pensión. Muchas gracias por acompañarnos en esta edición. Nos reencontramos mañana a la misma hora. Hasta aquí el informativo Midis, una producción de la Oficina General de Comunicación Estratégica del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social.
tenemos un enlace en vivo desde Tacna con nuestro corresponsal Cristian Palacios, quien nos informa sobre la presencia de otras variantes de coronavirus en esta región. Adelante, Cristian, ¿cómo estás? Buenos días, Paloma, y gracias por el pase. Desde Tacna tenemos que informar que ya se ha detectado la presencia de la cepa brasileña y británica en Arica, Chile, de la COVID-19. Por tal motivo, así lo dio a conocer el intendente de Arica y Parinacota, el señor Roberto Erpel, y la Seremi de Salud, Beatriz Chávez, quienes indicaron también de que hay un contagiado con la cepa británica y 7 contagiados con la cepa brasileña. Estas cepas son muy contagiosas y también tienen efectos muy complejos, por lo que también, Paloma, las posibilidades de que se presente una apertura de las fronteras se encuentran un poco cada vez más lejano. Por tal motivo nos encontramos también actualmente con el licenciado David Rondón, ex director de Comercio Exterior y Turismo de nuestra región, quien se encuentra muy preocupado por esta situación, ya que el sector turismo y comercial de Tacna viene siendo afectado desde que comenzó esta pandemia. Muy buenos días, licenciado, y bienvenido a JN Noticias. Buenos días, Cristian, muchas gracias por la entrevista. Quisiera comenzar esta entrevista preguntándole cuál es la situación actual del sector turismo y comercial que vive la región de Tacna. Bueno, bastante crítico, ¿no? Bastante preocupante, tanto para las personas que trabajan en el sector turismo, de la cual casi el 50% ya han quebrado, ¿no? Se esperaba que con lo de la vacuna, y como Chile ya avanzó mucho más que el Perú en tema de la vacuna, y haya pues algunos indicios de que la frontera se vaya a abrir. Sin embargo, vemos de que a pesar de que Chile está más avanzado en el tema de la vacuna, la ciudad de Arica está en una crisis pandémica mucho más grave que Tacna. Entonces esto nos da algunos indicios de que ni siquiera en mediano plazo tengamos algún indicio de que la frontera se vaya a abrir, y esto es preocupante, puesto que la ciudad de Tacna vive prácticamente del comercio y del turismo, ¿no? Casi el 92% de la población. Si bien es cierto, tenemos minería, la minería genera muchos recursos, pero estos recursos al gobierno central. ¿Cuál era el porcentaje de visitantes extranjeros, especialmente chilenos, que visitaban constantemente a Tacna antes de la pandemia? Claro, para que tengamos una idea, el 92% de los extranjeros que visitan Tacna son chilenos. Entonces el cierre de la frontera con Chile para Tacna es catastrófico, si se puede decir así, ¿no? La gente, yo creo que los empresarios ya no saben qué hacer, se encuentran con una incertidumbre sobre sus negocios, sus familias, sus trabajadores. Ha habido muchos despidos, ha habido muchos cierres de restaurantes, de hoteles, y es preocupante, ¿no? Algunos empresarios han hecho llegar tanto a las autoridades locales, regionales, como al gobierno central, la preocupación del sector turismo y comercial de Tacna, ¿no? Porque prácticamente nosotros dependemos del comercio y del turismo de Chile, ¿no? ¿Y cuál ha sido esta respuesta que le han dado por parte del gobierno central? Bueno, es complicado porque llegó el ministro de la producción, ¿no? Y al hacer algunos indicios, pero ahora, como tú lo indicaste, esta cepa que se ha encontrado, la brasilera y la británica, complica mucho más las cosas, porque con esto prácticamente nos han decidido que la frontera ni siquiera en mediano plazo se va a reaperturar, y esto pues genera un daño económico muy grande a Tacna, ¿no? Estamos hablando que al momento ya estamos llegando a los 1.000 millones de soles de pérdidas solamente del sector turismo. Habría que calcular el sector comercial, debe ser una cifra mucho mayor todavía, ¿no? Finalmente, un llamado que usted puede hacer a las personas que nos están viendo, a las autoridades del gobierno central, para que puedan ver este tema como uno de los principales dentro de su punto de agenda. Claro, sí, hay un llamado a las autoridades locales y también nacionales, que la situación de Tacna es muy complicada, ¿no? Porque no tenemos otra actividad económica como sí la tienen otras regiones, por ejemplo la Sierra del Norte, ¿no? En Lima, pero acá en Tacna solamente dependemos de estas dos actividades, como es el turismo y el comercio, y en realidad estamos en una situación bastante crítica, y yo le hago un llamado a que echen una mirada pues a la heroica ciudad de Tacna, que se encuentra en un problema muy grave en este momento, ¿no? Muchas gracias, licenciado David, por esta entrevista. Gracias a ustedes. Bien, Paloma, es toda la información que tengo hasta el momento, informando desde Tacna con imágenes de Abner Panduro para JN Noticias. Adelante en estudios. Bien, amigos.
amigos, es momento de una entrevista. Vamos a hablar sobre una norma o la propuesta de una norma para el uso de energías renovables en nuestro país. Hoy nos encontramos con el coordinador de energías limpias del Movimiento Ciudadano frente al cambio climático. Se trata del señor Antonio Zambrano. ¿Cómo está? Muy buenos días. Bienvenido a JN Noticias. Buenos días, muchas gracias por la invitación y efectivamente muchas gracias también por siempre estar dispuestos a informar a la audiencia sobre las noticias, las novedades, en este caso alrededor de la protección del ambiente y del clima. No, usted las gracias por acompañarnos en esta edición. Primero tenemos que comenzar hablando de lo que significa la energía renovable, cuáles son y por qué son tan importantes. Bueno, nosotros consideramos que las energías renovables son todas aquellas que no implican el uso de ningún combustible fósil, para empezar. Es decir, no implican el uso de fuentes como el carbón, el petróleo, el gas, pero que se caracterizan por al mismo tiempo naturalmente ser reconstituidas en la atmósfera, en nuestro entorno, por un ciclo natural, ¿no? Justamente ahí estamos hablando de el viento, del sol, de la geotermia, de los movimientos incluso de los océanos, cuando hablamos de energía mareomotriz, etcétera. En realidad, el campo de la energía es sumamente amplio, ¿no? Y cuando hablamos nosotros de energía renovable, hablamos de con estas características y al mismo tiempo que el ser humano pueda acceder a ellas, ¿no? De alguna forma para transformarla y finalmente usarla para la electricidad o para locomoción, para transportar nuestros bienes y a nosotros mismos. ¿Qué porcentaje de energía renovable nosotros usamos aquí en Perú? Uy, miren, es chiquito. En realidad el porcentaje oscila alrededor del 5%. En la región latinoamericana el promedio es 12% de energías renovables o lo que denominamos energías limpias, porque nosotros solemos sacar a las energías hidroeléctricas de las energías limpias, porque las hidroeléctricas también tienen enorme impacto porque represan ríos, cortan el flujo de ríos, etc. Entonces, cuando hablamos de energías renovables, hablamos de energías limpias y renovables, ¿no? En ese sentido, en el Perú representan el 5%, en toda la región latinoamericana representan el 12%. En países como Chile ya llegaron al 20% y están pensando llegar a ser completamente carbono neutral, es decir, no generar emisiones por la generación de energía ya al 2050, ¿no? Es decir, pasarse 100% a una matriz energética que sea absorbida por su naturaleza, cualquier tipo de impacto que pueda tener en su país, ¿no? Nosotros estamos lejos de eso. Sí, bastante lejos, con el 5%, como usted menciona. ¿Y cuál es el potencial de nuestro país para la generación de este tipo de energía? Uy, nuestro potencial es enorme. Es más, en varios tipos de fuentes de energía somos de los más ricos en el mundo. Miren, nosotros tenemos un atlas de la energía solar en el Perú, de la radiación solar en realidad, y tenemos zonas, por ejemplo, en el norte, alrededor de Cajamarca, con un potencial enorme, así como en zonas del sur andino. Tenemos un atlas de la energía eólica, es decir, de la energía que podría generar los vientos en buena parte de la costa de nuestro país, donde podríamos aprovechar tranquilamente solo con el viento, reemplazar la mitad de toda la energía eléctrica que consume, que genera la matriz energética interconectada nacional, ¿no? Y si a eso añadimos, perdón, me estoy equivocando, con la energía geotérmica podríamos reemplazar la mitad de la energía. Y con la eólica tenemos hasta 22.000 megawatts de potencial en esta fuente de energía, 22.000, que triplica nuestros apenas 7.200 megawatts de energía que utiliza el Perú en su matriz energética. Es decir, tenemos solamente en las fuentes más utilizadas de energía limpias, que es la solar, la eólica y la geotermia en el mundo, solamente de ellas 3 tenemos un potencial que multiplica por mucho toda la energía que consumimos para generar, reproducir y producir nuestras vidas como nación peruana, ¿no? Claro, y ahora si hablamos un poco de los beneficios o las ventajas de este tipo de energía y hablamos tangiblemente de estas. Por ejemplo, ¿cómo podría contribuir en las zonas que todavía no tienen energía eléctrica? ¿O cuáles son los otros problemas que se podrían solucionar en el Perú?
hay múltiples debates, ¿no? Efectivamente, por un lado, es cómo abastecemos de energía eléctrica, pero además de una energía eléctrica de calidad. Es decir, no solamente un pequeño panel que ilumine un foquito dentro de una casa en extrema pobreza en el país, sino poder abastecer de manera descentralizada y de manera, además, de calidad, con efectividad y masiva de energía a todas las zonas de nuestro territorio. En ese sentido, nosotros consideramos que debemos repensar la forma en la que producimos energía, no solamente por grandes termoeléctricas o por grandes plantas que generan enormes cantidades de energía, sino poder generar producción descentralizada e incluso generar por hogares, ¿no? Matrices que se están intentando discutir en diferentes lugares del mundo, no solamente en Alemania, que ya está generando 40% de su energía por energía limpia, sino incluso hasta en Brasil tenemos organizaciones, asociaciones que están intentando no solamente generar por ellas mismas, entre familias, iglesias, comunidades, sus propias fuentes de energía, sino al mismo tiempo enchufarlas al sistema energético interconectado de sus propios territorios, países, etcétera. Hay propuestas de esto no solo en Brasil, no solo en Colombia, en Europa, sino en prácticamente todos los continentes del planeta. Nosotros nos preguntamos por qué no podemos hacer esto si tenemos un enorme potencial. ¿Por qué no permitir que haya asociaciones de familias, cooperativas de energía, en pequeñas empresas, microempresas que empiecen a producir, generar y beneficiar a distintos lugares del país, incluso grandes ciudades, de estas fuentes de alta calidad? Entonces, no solamente es cómo abastecemos a las zonas rurales que no tienen, sino también cómo cambiamos nuestra matriz y hacemos que zonas del país que están siendo altamente contaminadas, por ejemplo, por el petróleo o incluso que han sido históricamente impactadas por la extracción del gas, pueden tener mejor energía o mejor calidad de energía. Hay que recordar que incluso en la zona de extracción de Camisea, el gas es sumamente caro hasta el día de hoy, ¿no? Hay problemas ahí de mercado que hay que solucionar. Bien, ahora, ¿podría hablarnos un poco del trabajo que desarrollan ustedes desde el Movimiento Ciudadano frente al cambio climático? Y claro, específicamente en este proyecto de ley que ustedes han presentado al Congreso junto a uno de nuestros legisladores. Coméntenos al respecto, por favor. Sí, nosotros hace años estamos en un proceso de discusión sobre cuáles son los potenciales de nuestra matriz energética nacional y hacia dónde debería ir la formulación de nuevas políticas. En el planeta, dentro de las Naciones Unidas, se vienen discutiendo hace 25 años el cómo abandonar la estructura de combustibles fósiles, o sea, cómo dejamos de quemar petróleo y depender del petróleo para pasar a unas fuentes más saludables. Nosotros nos dedicamos a vulgarizar esa información científica que nos dice el día de hoy que para que el cambio climático no llegue a impactar de manera profunda nuestros territorios, es decir, nuestra alimentación, nuestro clima, nuestra biodiversidad y nuestras ciudades, etcétera, tenemos que modificar justamente las fuentes de energía. Nosotros que tenemos enormes cantidades de estas fuentes pensamos que podemos transformarla. Incluso hace poquito, en agosto del año pasado, el Banco Interamericano de Desarrollo ha sacado un informe diciendo si queremos salir de la crisis sanitaria, ojo, de la crisis de la pandemia, de la crisis ambiental, América Latina tiene un potencial de crear hasta 150 millones de empleos si establecemos un proceso de transición energética de calidad y brindando oportunidades a las empresas, microempresas y en realidad a todas las asociaciones del país a empezar a tener políticas de promoción y acceso a las energías renovables. En ese sentido, nosotros hemos creado o hemos propuesto al Congreso, en particular a la Comisión de Pueblos del Congreso de la República, una propuesta ciudadana de ley de transición ecológica que establece algunos criterios mínimos y bases para que distintos sectores del Estado puedan establecer un proceso continuo, con metas claras, con formas específicas de seguimiento ciudadano de lo que tiene que ser un proceso de transición energética y ecológica. Es decir, cómo hacemos para que de acá al 2050 no solamente todos los peruanos tengamos energía, sino tengamos energía limpia, de calidad, sin contaminar nuestros pueblos como el día de hoy están siendo contaminados nuestra Amazonía y nuestro Mar de Grau por el petróleo. Entonces, y además que somos profundamente dependientes de estos combustibles fósiles. Cómo salir de esta dependencia, ser soberanos y al mismo tiempo crear oportunidades
de empleo, oportunidades de desarrollo y oportunidades de mejorar la democracia también en nuestro territorio nacional. Además, porque actualmente las fuentes de energía que nosotros estamos utilizando en el país en algún momento se agotarán. ¿Y de qué vamos a generar nuestra propia energía? Esto es muy importante. Ahora, respecto a el proceso que tiene cada proyecto de ley que se presenta al Congreso de la República, ¿cómo se encuentra actualmente este proyecto? Bueno, nosotros hemos presentado la propuesta original hace varias semanas, yo diría que alrededor de 3 o 4 meses, y esto ha sido discutido varias veces, y el día de hoy hay una propuesta, oficialmente un proyecto de ley en la Comisión de Pueblos del Congreso, el proyecto de ley 6935. Este está siendo presentado al Poder Ejecutivo y hay varios sectores que están a punto de emitir opinión. Justamente esperamos el día de hoy que el MEF, que el Ministerio de Ambiente, y esperemos que también otros sectores del Estado empiecen a presentar opinión, y este viernes 23 va a ser discutido con estas observaciones y con las observaciones directas de la Presidencia del Consejo de Ministros, este proyecto de ley, que esperamos que una vez que tenga un dictamen aprobatorio pueda llevarse al Pleno del Congreso y sea aprobado en un pleno efectivamente, ¿no? Por la mayoría, esperamos por la mayoría de congresistas y de bancadas. Y por todos los beneficios que usted nos explica, las ventajas, sería importante que realmente se haga con la celeridad necesaria. Vamos a también consultarle sobre unas firmas que ustedes están juntando. ¿Nos puede contar al respecto? ¿Todavía está vigente? Bueno, en realidad el proyecto ha venido siendo discutido por distintas organizaciones de la sociedad civil. Hemos pasado un año discutiéndolos con pueblos indígenas amazónicos del norte del país, con gremios de pescadores en toda la costa norte igualmente, que son justamente las zonas más afectadas por los hidrocarburos, para tener justamente un proyecto de ley que pueda representarlos. Se sigue modificando el proyecto en el mismo debate y con estas mismas discusiones en los sectores. Y también hace bastante tiempo lanzamos justamente una recolección de firmas que aún continúan. Les vamos a pasar justamente el enlace posteriormente para que podamos seguir y en realidad seguir movilizando el debate, porque consideramos que esto tiene que ser discutido también por la academia. Hemos discutido con las redes universitarias ambientales de distintos lugares del país, del sur, del centro, del norte del país, y pensamos que un debate tan importante como este, que incluso puede constituir alternativas de salir de la crisis en la que nos encontramos, tiene que ser profundamente discutido, ¿no? Hay países como en España que ya van 5 o 6 años discutiéndose propuestas como estas y tienen incluso un ministerio de la transición ecológica y energética, y nosotros nos decimos por qué, si se está discutiendo en Chile, en Brasil, en Colombia, en México, ¿por qué no se puede discutir en Perú? Entonces nosotros estamos arrancando un debate que no debe parar en esta ley, sino tiene que ser mucho más profundo y tiene que cambiar varias de las estructuras sectoriales, porque no depende solamente de energía y minas, depende de ambiente, incluso depende del Ministerio de Cultura y de varios otros ministerios como el de Agricultura, etcétera, para repensar tanto la energía como los territorios, ¿no? La defensa, el cuidado de los territorios. El compromiso de diferentes sectores, en todo caso, y también de los mismos ciudadanos. Si queremos más información rápidamente, por favor, déjanos las redes sociales. Sí, pueden ingresar a mocic.org, que es MOCICC.org, o también buscarnos como MOCIC en cualquier red social, en Facebook, en Instagram, en Twitter, Facebook Perú, y ahí nos van a encontrar en las redes sociales, y también pueden a través de ellas o escribiéndonos en estas mismas redes acceder a este proyecto de ley que lo estamos compartiendo con cualquier organización interesada en continuar esta discusión, no solamente en el Congreso, sino en la sociedad misma. Excelente, señor Zambrano, muchísimas gracias por acompañarnos. Hasta una próxima oportunidad y muchos éxitos en este proyecto de ley. Muchísimas gracias a ustedes y estamos encantados de seguir esta discusión en cualquier momento. Cuídese. Amigos, nosotros vamos a hacer una brevísima pausa. Volvemos. Nosotros hemos llegado al final del programa. Recuerden que estamos en los canales 44 y 516 de Movistar TV, así como en las redes sociales del Jurado Nacional de Elecciones y en los 22 canales aliados del ente electoral. Los dejamos con bellas imágenes de Cajamarca. Permiso.